Hay poder en la sangre redentora del Cristo de la gloria. En este día queremos compartir con cada uno de ustedes una palabra muy sobrenatural que el Padre de la Luz me dio. Antes de glosar esta palabra, queremos invitarle a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Usted me encuentra por Pastor Evangelista Felipe Calderón. Suscríbase para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Hebreos, libro a los Hebreos, en el capítulo 11, en el verso número 36. Hebreos 11, verso 36. Esa es la palabra que vamos a declarar en este día y a desglosar. La palabra de Dios se lee bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Repito, otros experimentaron vituperio, azote, y más de esto, prisiones y cárceles. Padre, gracias te damos. Te pido que me envuelva, me yende, faltiance, furuma latra, en conocimiento y en sabiduría, para interpretar tu palabra. Señor Jesús, toda la gloria, la honra, el dominio y el poder únicamente a ti pertenece. Amén. En esta hermosa mañana nos hemos fundamentado en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso número 36, el cual este libro o este capítulo, mejor dicho, el escritor habla acerca de la fe que muchos hombres de la antigüedad, es decir, bíblico, tuvieron. Habla acerca de cómo estos hombres se movieron por causa de la fe y todo lo que ellos pudieron lograr por causa de la fe que ellos tenían puesta en su Dios. Habla de los logros que ellos pudieron obtener por causa de su fe, pero también habla de las bendiciones que pudieron tener y también de la fortaleza que pudieron recibir y de la victoria que también pudieron recibir. Pero también en el verso que hemos leído, la Biblia nos habla que por medio de esa misma fe, ellos, escuche bien, experimentaron vituperio. Es decir, que por causa de esa fe que ellos tenían en Dios, esto lo conllevó a que hombres usados de Satanás y el diablo juntamente actuando, lo vituperaran. Para aquellos que piensan que nada más la fe en el Señor o tener fe en el Señor es que todo le va a salir bien y que no va a pasar por vituperio, que no va a pasar por prueba. Y déjeme decirle que esta misma fe que te conlleva a ver la gloria de Dios es la misma fe que también te da la fuerza para soportar los vituperios. Es la misma fe que te hace mantener firme para recibir los vituperios. Porque muchas veces en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo, vamos a llamarle así, hay un montón de gente predicando una fe falsa. Hay un montón de ministros predicando una fe donde todo te va a salir bien, en el sentido que tú no vas a tener problemas por causa de esa fe, que no te van a venir pruebas por causa de esa fe, que tú no vas a sufrir quizás necesidades por causa de esa fe, que tú no vas a ser confrontado por causa de esa fe, que tú no vas a ser vituperado por causa de esa fe,
que tú no vas a ser rechazado por causa de esa fe que tú tienes en Cristo. Y déjeme decirle que aparte de que por causa de esa fe que usted y yo tenemos en Jesús, seremos gente próspera, también por causa de esa fe seremos rechazados. Escuche, por causa de esa fe que tenemos en Jesús, seremos bien recibidos en algunos lugares, pero por causa de esa misma fe vamos a ser bien rechazados en muchos lugares por causa de esa misma fe. Por causa de esa fe, escuche por favor, usted llegará un momento que va a ser quizá procesado en lo económico, porque esa misma fe te procesa, esa misma fe te prueba en lo financiero, en lo económico. Pero cuando tú le pasas la prueba a Dios, creyendo y confiando y manteniéndote confiado, esa misma fe mueve a Dios a que te prospere. Esa misma fe mueve a Dios a que te bendiga. Pero no quiere decir que por causa de que tú tienes fe en Dios no te va a venir escasez. Sí te va a venir. Eso no quiere decir que por causa de que tú crees en Jesucristo no te van a venir momentos difíciles donde hasta brega te dará ponerte un par de zapatos. Hasta brega te dará ponerte quizá una buena muda de ropa. Te dará brega quizá, escuche bien, hasta pagar la casa donde vive, si vive alquilado. Pero eso no quiere decir que tú no tienes fe en Dios. Pero eso no quiere decir mucho menos que Dios no está contigo. Pero eso no quiere decir que Dios te desamparó. Aleluya. Porque también esa misma fe, cuando tú le eres fiel a Dios, por causa de esa misma fe, en medio de ese proceso, aleluya, que ya yo he mencionado, esa misma fe conmueve a Dios a suplirte los zapatos. Esa misma fe conmueve a Dios y mueve a Dios a suplirte el dinero en décimo, catoroma, de pagar la casa. Y hasta Dios es tan poderoso. Oye, Dios es tan poderoso que tiene poder para tocar a alguien y que te bendiga con una casa, te regale una casa. Esa misma fe conmueve a Dios a que Dios te supla los alimentos y no pase necesidad. Pero escuche bien, porque muchas veces vemos que nada más se le predica a la gente que la fe solamente es para recibir lo bueno. La fe nunca te va a causar problemas, o no te va, por causa de la fe, quizás no te van a venir dificultades, no te van a venir procesos, momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos de llanto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ministros de este tiempo, no todos, porque hay un remanente siempre, están ministrándole un falso evangelio a la iglesia. La mayoría de los predicadores modernos de este tiempo que se han levantado, que no ha sido Dios que lo ha levantado, le están ministrando una falsa fe al pueblo. Le están ministrando una falsa fe a la iglesia. Le están ministrando un falso evangelio a la iglesia. ¿Por qué digo un falso evangelio? ¿Por qué? Porque el falso evangelio que ellos ministran, ese falso evangelio es un evangelio sin sufrimiento. El falso evangelio es un evangelio sin persecución. El falso evangelio y la falsa fe es un evangelio y una fe falsa. Aleluya, sin proceso, sin lucha, sin prueba, sin dificultades. Amén. Donde tú no tienes que hacer nada por Dios, porque ya ellos dicen que Cristo lo hizo todo por ellos y por nosotros, que ya tú no debes de orar, que ya tú no debes de ayunar, que ya tú no tienes que sacrificarte, que ya tú no tienes que morir a tu deseo, a tu carne, a tus placeres, porque Dios ya te acepta como quiera y porque Cristo ya murió por ti. Y eso no es así. El falso evangelio y la falsa fe que muchos predicadores modernos de este tiempo, el cual le están ministrando a la iglesia, es un falso evangelio
sin cruz. Es una falsa fe sin compromiso. Pero la fe del cual yo te estoy hablando es una fe que te conlleva a ver la gloria de Dios, pero también por causa de esa fe te van a galletear. Por causa de esa fe posiblemente te metan en la cárcel. Por causa de esa fe que tú tienes en Jesús y del mensaje, posiblemente te apedreen, porque no se habla de esto. Y aquí la Biblia me dice a mí que por causa de la fe que tenían los antiguos, dice que ellos experimentaron vituperio. Por causa de la fe que tú tienes en el Señor, posiblemente tú estés experimentando vituperio. Y aunque tú no lo hayas experimentado, prepárate, que ese vituperio viene aunque tú trates de detenerlo. Eso no lo detiene nadie. Porque así como la fe trae gozo, así como la fe trae alegría, así como la fe trae regocijo, también trae consigo, por causa de la misma fe, vituperio. Es decir, que tú, el que tiene fe en Jesús, todo el que ha puesto su esperanza en Jesús, todo el que ha puesto su confianza en Jesús, aleluya, no se sorprenda si usted está siendo vituperado. No se enoje, no se desaliente, sino que levante la mano y dé gloria a Dios y engrandezca a Dios, porque por causa de esa fe que usted tiene en el Señor, usted está siendo vituperado. Pero el problema de hoy en día es que solamente la mayoría de estos predicadores le ministran una fe sin sufrimiento. Una fe donde dice, no, tú nunca vas a ser vituperado. No, tú no vas a ser maltratado. No, tú no vas a ser perseguido. Aquí no se sufre, que no. Por causa de esa misma fe, le dije, hay gozo, hay alegría, pero también hay sufrimiento, se sufre. Porque dice la Biblia que por causa de esta fe, aparte de que ellos experimentaron cosas sobrenaturales de Dios y cosas buenas, dice que también experimentaron vituperio. También experimentaron azote. Es decir, le dieron su pela. Por causa de esa fe que ellos tenían en Jesús y por causa de no negarla, hubieron hombres llenos de Satanás. Hubieron hombres que se levantaron inducidos por el diablo, que le dieron su pela a estos hombres de Dios. Lo azotaron, lo maltrataron. Y hay gente que no quieren recibir maltrato. Hay gente que no quieren recibir rechazo. Hay gente que no quieren recibir vituperio. Aleluya. Y por causa de la fe que tú tienes en el Señor, vas a recibir azote. Aleluya. Sí, te van a azotar, sea en el término espiritual o de manera literal. Pero por causa de esa fe te van a azotar. Pero eso no quiere decir que Dios no está contigo. Eso no quiere decir que Dios te dejó. Lo que pasa es que por causa de esa misma fe, aleluya, será probado con vituperio, será probado con cárceles. Sí, porque hay gente que dice que predican un evangelio que nadie se va a levantar. Un evangelio donde tú nunca vas a tener prueba. Un evangelio donde tú nunca vas a tener batalla. Inclusive dice que por causa de la fe que ellos tenían, fueron encarcelados. O sea, lo metieron preso en la cárcel. Para aquellos que piensan que por causa de su fe quizás no lo van a meter preso. En China, por causa de la fe de muchos, lo están metiendo preso a los evangélicos. En Afganistán, en Pakistán y en otras partes, mayormente de África, que están haciendo con muchos cristianos que por causa de su fe lo están azotando. Algunos lo ahorcan, a otros lo meten para el calabozo, a otros le meten hasta cadena perpetua, a otros mire hermano, hasta lo matan por causa de la fe. Entonces dice aquí, ya casi para terminar, que por causa de la fe no tan solo experimentaron cosas buenas y agradables, sino que experimentaron vituperio, cosas que no quieren mucho. Mucho hoy en día, yo quiero tener fe. Hay gente que dice, yo quiero ser cristiano, pero sin vituperio. Que nadie me toque.
Yo quiero servirle al Señor, pero sin lucha. Yo quiero servir al Señor, pero sin prueba. Yo quiero servir al Señor, pero sin cárcel, que no me metan preso nunca. Yo quiero servir al Señor, aleluya, pero sin prisiones. Pero esta gente, por causa de su fe, fueron prisioneros. Por causa de la fe, fueron encarcelados. Por causa de su fe que tenían en Jesús, o de la fe que tenían en Dios, aleluya, fueron hasta rechazados. Así que recibe esta palabra y mantén tu fe en el Señor. Dios te bendiga y comparte esta palabra, que será de gran bendición para ti y para muchos.